Hay muchas preguntas por hacer. Estamos listos para entrar en el consultorio. Aquí, en Cosas que Pasan. Me acompaña el doctor Mauricio Chávez, él es asesor médico cardiorrenal para Bayer, Centroamérica, Caribe, Ecuador, Perú y Colombia. Él es médico especialista también en medicina interna de Costa Rica con más de 22 años de experiencia, máster en formación continua en el infarto agudo de miocardio y enfermedades isquémicas para la Sociedad Española de Cardiología. Vamos a hablar porque justamente el 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Riñón y también es el mes de la mujer. Ponemos sobre la mesa un dato que preocupa mucho y que es 1 de cada 10 mujeres podría padecer enfermedad renal crónica sin saberlo. En Ecuador esta cifra alcanza el 11%, superando el promedio mundial. Así que bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿por qué se dice que 1 de cada 10 mujeres podría tener esta enfermedad renal sin saberlo? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque la enfermedad renal crónica es una enfermedad completamente silenciosa. Entonces, realmente en las etapas iniciales pudiera ser que ya tengamos afectación de nuestros riñones sin saberlo. Ujú. Ya cuando se presentan los síntomas, ya estamos muy tarde justamente en la enfermedad. Y ya muchas veces cuando detectamos estos síntomas, prácticamente ya el paciente lo que requiere va a ser o diálisis o va a necesitar un trasplante renal. Entonces, por eso es lo importante justamente que usted comenzaba pues justamente la entrevista justamente hablando sobre el Día Mundial del Riñón que se conmemoró pues este 12 de marzo porque claramente parte del objetivo más importante es concientizar sobre los riñones, concientizar sobre la salud renal, concientizar sobre cómo podemos diagnosticar tempranamente esta enfermedad y las medidas preventivas para la misma. Y sobre todo, muy importante, doctor, saber cuáles son esas primeras señales de alerta que deberíamos darnos cuenta, ¿no? Las mujeres, a ver, este cambio tengo ahora, esto puede ser una señal, la alerta de que pueda estar enferma. ¿Cuáles son esas señales de alerta que tenemos que saber? Bueno, aquí es importante que sepamos que la enfermedad renal está altamente vinculada pues con algunas otras enfermedades. Es más bien, estas enfermedades son las que realmente me causan o me dañan el riñón. Ujú. Y a la cabeza tenemos la diabetes. Esa es la primera causa del daño en nuestros riñones. La segunda causa sería la hipertensión arterial y la tercera causa serían las enfermedades cardiovasculares en términos generales. Si nosotros estamos esperando, o en este caso la mujer está esperando, que realmente los riñones duelan, o está esperando a que se presente algún síntoma, como decíamos al principio, entonces posiblemente vamos a llegarle muy tarde a esta enfermedad. Entonces aquí la importancia es el tamizaje y la prevención tempranamente, particularmente si tenemos estas enfermedades. Es decir, doctor, que si tienen diabetes, las personas es una señal de alerta para que vayan chequeándose entonces sus funciones renales. Sí, exactamente. La recomendación es que en todo paciente diabético debemos de mandar dos pruebas de laboratorio para poder determinar si tenemos daño en los riñones. La primera de ellas es un examen de orina para determinar si en esa orina hay una proteína que se llama albúmina. Si nosotros vemos esa proteína albúmina en la orina, eso es indicativo de enfermedad renal, porque normalmente no deberíamos de tener esa proteína en la orina. Y el otro examen es un examen de sangre que se llama creatinina y yo con esa creatinina en sangre puedo hacer un cálculo que se llama tasa de filtración glomerular, que no es más, para ponerlo en palabras sencillas, es el porcentaje de qué tanto mis riñones me están filtrando. Y con esta prueba yo puedo determinar, bueno, mis riñones me filtran 50%, por ejemplo, la mitad o me está filtrando menos de la mitad, 40%. Entonces, esas son las dos pruebas esenciales que hay que hacerle a todo paciente diabético una vez al año. Ahora, hablando de que los pacientes diabéticos vienen después o se asocian con las enfermedades renales, doctor, ¿cada cuánto, si ya sabemos que la persona tiene diabetes o detectan, cada cuánto tiempo tiene que hacerse estos exámenes para ir viendo cómo va su movimiento?
Estos exámenes en todas las personas diabéticas, pues la recomendación es que todos los años debemos de hacer estas pruebas, independientemente salgan buenas, porque también ese es otro mito. El otro mito es que, bueno, no siento nada, no siento síntomas, y como no siento síntomas, pues mis riñones están bien. Y el otro mito podría ser, bueno, como las pruebas salieron bien, entonces, pues yo no tengo por qué preocuparme. Claramente, si las pruebas están bien, pues ese es un hallazgo de que los riñones están bien, claramente. Pero no significa que en la evolución de la enfermedad puedan dañarse. Entonces, por lo tanto, hay que hacer estas pruebas todos los años en todas las personas diabéticas. Doctor, como estamos hablando que tiene relación diabetes con enfermedades renales, ¿se puede dar más en casos que de pronto la diabetes no está bien controlada o se puede dar también en casos que la diabetes sí está controlada? ¿Tiene algún factor determinante? Pues el daño renal se presenta con mayor rapidez y la evolución claramente sí puede empeorar si la diabetes está mal controlada, porque ese es un factor justamente también dentro de la parte preventiva. Justamente si nosotros somos diabéticos o somos, por ejemplo, hipertensos, sí o sí debemos de tratar de controlar los niveles de la presión arterial y sí o sí los niveles adecuados de azúcar en sangre. Si somos diabéticos y adicionalmente a eso, como usted menciona, tenemos un descontrol del azúcar en la sangre, que lamentablemente hay mucho paciente con descontrol en los niveles de azúcar, a pesar ya sabe que es diabético, pero justamente tiene mucho descontrol de sus niveles de azúcar. Eso hace de que el daño renal sea mucho más grave y mucho más acelerado en comparación a una persona que es diabética y que pueda tener sus controles de azúcar controlados. Estamos conversando con el doctor Mauricio Chávez. Él es asesor médico cardiorrenal para Bayer, Centroamérica, Caribe, Ecuador, Perú y Colombia. Estamos hablando sobre el tema de que 1 de cada 10 mujeres podría padecer enfermedades renales sin saberlo. Doctor, la alimentación, hemos escuchado muchas veces el exceso de sal, ya hablamos del azúcar que nos puede llevar a una diabetes. ¿Qué pasa con el exceso de sal o de grasas? ¿Puede afectar también por una enfermedad renal? Sí, aquí la alimentación es un factor muy importante porque, como usted mencionaba, todo lo que serían las comidas ricas en azúcar, todo lo que serían las harinas procesadas, pan blanco, todo lo que son ultraprocesados y justamente los alimentos ricos en sal, sí me propician a mayor diabetes, también me propician a más hipertensión arterial, a desregulación de estos parámetros y esto se vincula justamente con deterioro cardiovascular y renal. Claro. Aparte de eso, pues la alimentación o la mala alimentación pudiera asociarse claramente también a lo que sería pues pacientes con obesidad o con sobrepeso. Y la obesidad y el sobrepeso también son factores importantes que pueden dañarme no solo el corazón, sino que también pueden dañarme las estructuras renales. Doctor, y cuando las personas no toman la cantidad de agua adecuada, también se ha escuchado que pueden afectar, te pueden dar una enfermedad renal. ¿Qué tan cierto es cuando las personas están muy deshidratadas y que no se dan cuenta a veces, ¿no? Que toman muy poca agua para la cantidad de agua que necesitan ingerir diariamente? Eso es muy importante, porque justamente cuando nosotros hablamos de hidratación, nos estamos refiriendo justamente al agua. Y es importante que no sustituyamos el agua por Claro. refrescos azucarados, porque entonces no estamos haciendo nada, justamente, y ese es un mito también que dice, bueno, pero es que yo estoy hidratado, pero me hidrato con refrescos naturales todo el día. Y las bebidas Entonces, energéticas también, que se escucha muchas claro, veces, no, es que me voy a tomar bebidas estas energía. bebidas energéticas que están llenas de azúcar porque esto me va a hidratar más. Exacto. Entonces, muchas bebidas tienen una carga de azúcar muy, muy alta. Entonces, prácticamente no sentimos, o las personas que consumen estas bebidas azucaradas, pues prácticamente no sienten, pero es como que estuvieran consumiendo de 8 a 10 cucharadas de azúcar en esa bebida. Imagínense, qué Entonces, es ejercicio. una carga de azúcar muy, muy importante. Entonces, la hidratación es claramente con agua de 1,5 a 2 litros de agua diarios. Esa es la recomendación general. Ahora depende también de el trabajo de la persona. Si la persona está expuesta a altas temperaturas, trabaja en el Ujú. campo o trabaja en el exterior, posiblemente va a necesitar mayor cantidad de agua que una persona que trabaja justamente posiblemente en una oficina. Ujú. Una forma sencilla justamente de ver si estamos hidratados o no es que veamos el color de la orina. Si Mm. nosotros vemos un color de orina
muy amarillo, incluso hasta con tinte anaranjado, Ujú. claramente nuestro cuerpo nos está diciendo, usted está deshidratado, necesita agua. El color de la orina debería ser un color claro, justamente amarillo claro, para que justamente nosotros podamos determinar que estamos adecuadamente hidratados. Importantísimo lo que está diciendo el doctor, porque a veces puede ser que no tengamos diabetes, doctor, pero también podemos sufrir de los riñones si es que no nos cuidamos. Podría también pasar. Sí, exactamente, digamos, la primera causa de enfermedad renal es la diabetes, Ok. pero no es la única causa. Ujú. Entonces, sí existen otras causas asociadas a hipertensión arterial o asociadas, como habíamos dicho, a enfermedad cardiovascular, o otras causas un poco más extrañas que dañan las estructuras propiamente del riñón, pero claramente todos los hábitos se asocian justamente a repercutir corazón y riñón. Entonces, esa es la importancia de todo el tema de las medidas preventivas, incluso el hacer ejercicio, también es una medida preventiva muy importante, al menos 150 minutos de ejercicio Además al día. además que las personas ingieren más agua cuando hacen ejercicio, así que es algo muy Exacto, positivo. Doctor, exacto. en el caso de, estamos hablando también del mes de la mujer, marzo, mes de la mujer, entonces estamos tratando muchas enfermedades que también se asocian mucho más en las mujeres, ¿no? No sé si esta es una de las enfermedades que se puede decir que más se da en mujeres, en hombres, ¿hay algún dato estadístico de referente? Pues acá, importantemente, para poder diferenciar entre hombre y mujer, la mujer tiene la protección de sus estrógenos, que se ha Ujú. conversado, pues y se ha hablado muchísimo, Sí, sí. y esto realmente sigue en boga, es decir, es algo comprobado científicamente que los estrógenos protegen a la mujer no solo desde la perspectiva cardiovascular, sino que la protegen de forma integral. Y si En hablamos todo, así es. particularmente de los riñones, también los estrógenos protegen a los riñones en la mujer. ¿Y qué pasa entonces después cuando viene la perimenopausia y de ahí ya la menopausia, donde pues estos estrógenos van bajando y todo en el cuerpo cambia? Entonces, aquí ese es el problema. Entonces, cuando Ujú. la mujer justamente pierde esa protección de sus estrógenos al alcanzar la menopausia, pues entonces se incrementa en la mujer justamente no solo el riesgo de enfermedad cardiovascular en general, sino que también se aumenta el riesgo de presentar enfermedad renal crónica. Y justamente un aspecto importante de la diabetes, particularmente en la mujer, la diabetes, cuando la mujer es diagnosticada diabetes, independientemente de la edad que tenga la mujer, la diabetes solo por ser diabética, eso elimina justamente esa protección natural que la mujer tiene sobre el corazón y sobre los riñones. Por eso es Ujú. muy importante ese diagnóstico, porque a pesar que sea una persona joven y a pesar que pueda tener Ujú. estrógenos, el que es diabética prácticamente le elimina justamente esa protección Ujú. y la propicia incluso a un aumento casi del 44% Increíble a la el mujer cambio, así de que es. pueda presentar un infarto o una enfermedad cardiovascular. Así es, doctor. Bueno, hay hábitos entonces que pueden ayudar a prevenir esta enfermedad. Digamos cuáles son los hábitos generales. Bueno, aquí los hábitos generales para proteger los riñones, primero sería la alimentación, que lo hemos conversado. Tiene que ver pues una alimentación sana y saludable. Tenemos que la alimentación tiene que estar rica en fibra, rica en verduras. Si vamos a consumir carne, que sea carne magra o carne blanca, pescado, pollo, que es lo más saludable. La carne roja la podemos consumir, pero no en abundancia y evitar justamente lo que hemos hablado. Frituras, ultraprocesados, comidas azucaradas, comidas muy saladas, evitar justamente el salero de la mesa. Bueno, Dos, sí, sí, díganos, doctor. luego pues la alimentación, el tema de hacer el ejercicio, justamente tenemos que Ujú. hacer ejercicio. Ujú. Tenemos que justamente cuidarnos el azúcar si somos diabéticos, cuidarnos la presión arterial si somos hipertensos, hidratarnos adecuadamente, no automedicarnos, que es muy importante, no consumir medicamentos muchas veces que se consumen para el dolor y esto puede dañar los riñones. Y claramente Los medicamentos también, entonces estar alerta. sí, porque a veces lo que hacemos es que vamos a la farmacia, compramos un medicamento para el dolor y consumimos demasiados Claro, medicamentos para el así es. dolor y estos medicamentos a la larga pueden dañar los riñones. Entonces, evitar justamente el abuso de los Ujú. medicamentos que no estén justamente prescritos, particularmente medicamentos para el dolor, y hacer los chequeos regulares una vez al año para justamente que nos vean justamente cómo están nuestros riñones. Ujú. Bueno, dentro del panel de cosas que pasan me acompaña Sebastián Nogales y quiero incluirlo en esta entrevista porque Claro. Sebastián tiene un hermano que muy joven
sufrió de los riñones. Bueno, le hicieron un trasplante, ¿verdad, Sebastián? Sí, Coméntanos un poco el le va? tema. Sí. Él a los 23 años él entrenaba muy bien, comía bien en España, estaba en Madrid. Y un día, Estudiando, ¿no? sí, estudiando, Sí. mis papás fueron a visitarlo, él estaba medio mal, dice que le dolía la barriga muchos días. Fue al doctor y el doctor le dice como que tienes que ir a chequearte. Y él dice como que es un dolor de barriga, no pasa nada. Mi mamá lo encuentra caminando y se lo lleva al doctor y le dicen, no, ya no puedes nada, tienes los riñones dañados, tienes que quedarte aquí. Y luego ahí hicieron todo el tratamiento, varios meses, fue un año después que mi mamá le pudo dar el riñón. Y Ah, tu mamá le donó sí, el riñón sí, porque a tu hermano. sí, era compatible. Ahí viene la pregunta, muchas veces se sabe que el trasplantado le cambia la vida, pero ¿cómo le afecta al que dona el riñón también? Pues aquí es una pregunta muy interesante y pues este es un caso interesante porque vemos que es un paciente joven, es un paciente que hacía ejercicio de forma regular, por lo que vemos que hay otros factores más allá de lo que hemos conversado, más allá de la diabetes, la hipertensión arterial, muchas veces hay herencia familiar, trastornos genéticos o enfermedades justamente que se conocen como enfermedades autoinmunes, que prácticamente nuestro propio cuerpo daña ciertas estructuras y en este caso daña las estructuras renales. Una vez, y justamente posiblemente eso fue lo que llegó pues a tener pues un deterioro rápidamente y progresivo pues en este caso y necesitó justamente llegar a trasplante renal. El paciente que ya está trasplantado, ese riñón justamente en términos generales pues hoy en estadística que ese riñón puede llegar incluso a durar de 13 a 15 años de acuerdo justamente también a cómo se cuide ese riñón. Es decir, una persona que está trasplantada tiene que adoptar todas las medidas de prevención para evitar que ese riñón nuevo que le han trasplantado no se siga justamente ¿Y qué deteriorando. pasa con la persona que donó su riñón en este Ajá, caso? la persona que dona el riñón, pues se queda con un riñón. Esta persona perfectamente sí puede vivir con un solo riñón, no hay ningún ¿Su problema. vida cambia, doctor? Sí, esta persona lo que tiene que hacer es que tiene que tener pues medidas de cautela o de prevención mucho más estrictas que una persona, llamémosle así, que tenga sus dos riñones. ¿A qué voy con esto? Esta es una persona que tiene que estar chequeándose ese riñón que le quedó, que estarse chequeando todos los años para ver cómo está la función de este riñón y tiene que adoptar todas estas medidas que hemos hablado de una forma posiblemente mucho más estrictas. Entonces tiene que hacer ejercicio, cuidar su alimentación, cuidar su peso, no automedicarse, si tiene alguna enfermedad, cuidarla, que sus niveles de azúcar y presión arterial estén adecuadamente controladas para que justamente evitar que su riñoncito que le ha quedado, pues obviamente no se le deteriore. ¿Alguna Sí, otra pregunta, Sebastián? Ya para sí, sí. finalizar la entrevista. También como que, y esa persona a veces siente también, veo que, por ejemplo, mi mamá está a veces más cansada de lo normal que una persona normal que tiene los dos riñones. Puede ser entonces, doctor, que sienta otro tipo de cansancio de pronto o alguna Pues afectación. aquí habría que valorar justamente pues el tipo de cansancio o por qué más bien está cansada, porque realmente la persona que queda con un solo riñón, pues justamente el cuerpo es capaz como de funcionar, vamos a decirlo, lo más normalmente posible Claro. en comparación a la persona con dos riñones. Entonces, si esta persona sí está presentando como mucho cansancio o malestar general, hay que determinar si es que el riñón que ella tiene no está teniendo algún problema y esa es la causa por la cual es ese cansancio o ese cansancio es por otra causa posiblemente cardiovascular. Doctor, muchísimas gracias por esta valiosa información y solamente recordarle a la audiencia que en Ecuador el 11% está superando el promedio mundial en cuanto a enfermedades renales, es decir, que ya estamos escuchando un caso de alguien cercano, no esperar de pronto que tenga diabetes y que tenga alguna otra enfermedad, sino hacerse exámenes preventivos, de pronto pueden ayudar a un desarrollo mejor, doctor. Sí, exactamente. Aquí creo que el gran mito de la enfermedad renal es que si no tengo síntomas, estoy bien. Entonces creo que eso es lo que tenemos que eliminar. El riñón, recordemos que es una enfermedad completamente silenciosa, pero que los riñones son vitales para nuestro cuerpo. Y justamente las medidas preventivas que hemos conversado y los chequeos regulares una vez al año, independientemente seamos o no diabéticos o independientemente tengamos enfermedad cardiovascular, son fundamentales para el cuidado renal. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy vía remota y hablarnos de esta información tan valiosa como la prevención de las enfermedades renales y
sobre todo dar a conocer que es una enfermedad silenciosa, que tenemos que hacernos chequeos preventivos, a cuidarnos en nuestra alimentación, hacer ejercicios, entre muchos otros factores más. Hemos conversado con el doctor Mauricio Chávez, asesor médico cardiorrenal para Bayer, Centroamérica, Caribe, Ecuador, Perú, Colombia y Colombia también. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes quiero contar